tiene que ver con estos nuevos momentos que nos está tocando vivir y en el cual el programa tiene este nombre de nuevos momentos, nuevos tiempos y nuevas empresas en esto de la colaboración extrema. Cuando hablábamos con Leonardo Maldonado, ya ustedes lo conocen, él estuvo compartiendo con nosotros otros encuentros en comunidad empresaria y nos pareció pertinente nuevamente convocarlo a Leonardo por su trayectoria, por su trabajo, que ya lo vamos a conocer cuando lo presente nuestra compañera Analía Gaviglio, pero sobre todo queríamos agradecer a cómo se está valorizando la comunidad desde la siguiente manera. Nosotros cuando empezamos, cuando se empezó hace mucho tiempo la comunidad, el objetivo fundamental era desarrollar, ver la manera de cómo incidir en la sociedad, pero también durante el proceso se fue trabajando acerca de ser mejores dirigentes, a su vez que cada uno pueda incidir en los espacios pertinentes al respecto. Y los ejes de trabajo son ciudadanía empresaria, entramado, generar entramados y puntualmente también el acceso a bienes públicos de calidad. Nunca como ahora estos tres ejes están teniendo una valorización sumamente importante en estos momentos de cambio. Calculamos que por eso también hay mucha gente que se está queriendo incorporar a la comunidad. Ustedes van a ver que hay mucha gente que ya está incorporándose nueva, que hemos invitado, que nos han pedido participar, causa por la cual queremos agradecerle a todos los socios y la comunidad joven que ha ido invitando gente, porque realmente es una señal que valorizan estos tres ejes que estamos trabajando. De hecho, tenemos una buena cantidad de personas que están formando parte de esta transmisión, que son nuevas empresas, tal como 10 empresas nuevas que están visitándonos también en este proceso, y como siempre hacemos, invitamos a diferentes organizaciones vinculadas al mundo social para que puedan participar de esta transformación del ecosistema. Esperamos también que en los próximos encuentros ustedes también puedan sugerir algunos otros empresarios que consideren que les vendría muy bien formar parte de este conocimiento, de esta comunidad que estamos gestionando. Así que, de lo que a mí respecta, muchas gracias. Son momentos muy difíciles que están pasando, todos sabemos, en la sociedad, pero también notamos claramente que se empieza a valorizar esto de desarrollarnos para un nuevo mundo, Así que, bienvenidos a este encuentro. Va a ser muy interesante, muy dinámico. Esperemos que lo aprovechemos, lo hemos diseñado ahí con todo el staff y con la gente de Gulliver con todas las ganas para que esto salga muy bien, sobre todo en esta nueva modalidad, que todos podamos ir participando. Cuando hablábamos con Leonardo decíamos que también tenemos mucha gente de juventud acumulada, así que tranquilo, que la tecnología vamos a ir acompañando la situación, así que no va a haber ningún inconveniente y va a ser una oportunidad de poder aprender. Vamos a comenzar con la presentación de Leonardo. Después va a trabajar Leonardo su presentación. Va a haber salas de trabajo, todo lo va a explicar también Leonardo. Va a haber un ping-pong de preguntas y de respuestas por el chat que vamos a poder plantear, y un cierre, y también digamos, la bienvenida del próximo módulo, que es el 7 de julio. La presentación de Leonardo la va a llevar a cabo Analía Gaviglio, miembro de la comunidad empresaria hace mucho tiempo, así que todo tuyo, Analía, para que puedas presentarlo a Leonardo. Muchas gracias a todos. Vamos a abrir el micrófono de Analía, por favor. Un segundito. Ahí está Analía, creo que. Buenas tardes a todos. Un gusto de estar con todos ustedes. Bueno, voy a contar un poco quién es Leonardo. Muchos lo podrán conocer, pero bueno, voy con su biografía. Es un emprendedor serial centrado en la promoción de la innovación y el emprendimiento. Se ha especializado en la instalación de una cultura de innovación al interior de empresas e instituciones y se ha focalizado los últimos 10 años en la aceleración de ecosistemas de emprendimiento e innovación en toda América Latina. Relator internacional, ha realizado múltiples conferencias en congresos de emprendimientos e innovación de América, Europa y Asia.
miembro de TED de 2009 y ha expuesto en SXSW en 2011, 2016, 2013, uno de los seminarios de emprendimiento y tecnología más importantes de Estados Unidos. Gerente general de Gulliver, exdirector ejecutivo de Sistema B Chile y director ejecutivo de Ciudades más B, miembro del directorio de 3XI, egresado del Executive Program de Singularity University en el 2015, ha vivido en Chile, México, Canadá y Francia, líder de TEDx Patagonia, la primera experiencia TEDx en América Latina, así como de TEDx Atacama. Coautor del libro sobre aceleración de ecosistemas de innovación, ecosistemas abiertos. Bueno, ahora Leonardo, te dejamos con todos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Voy a compartir mi pantalla. Ahí se ve bien. ¿Se ve? Sí. Ya. Perfecto. Este título tiene una dificultad. Y es que nadie sabe qué es lo que viene. Entonces yo no tengo ninguna pretensión de poder ver el futuro. Pero quiero invitarlos a una reflexión durante un rato sobre qué posiblemente se nos viene. ¿Cuáles son los horizontes hacia adelante? ¿Por qué no puedo? Perdón, ahí. Entonces, propongo mirar 3 horizontes distintos. Uno es, ¿qué es lo que de todas maneras va a ocurrir? ¿Qué es lo que es inevitable? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que es posible que ocurra? Y, por último, si eso fuera así, ¿qué caminos de acción tenemos? ¿Qué es lo que se nos viene para adelante? Entonces, partamos con lo que es inevitable. A mi juicio hay 3 cosas que de todas maneras van a ocurrir. Lo primero es la crisis económica, que no sorprendo a nadie con eso porque hay un consenso global al respecto. La aceleración de la economía exponencial, que aquellos que me han escuchado antes probablemente tampoco les va a parecer sorprendente. Y la aceleración de los cambios culturales, que yo creo que a esta altura es inevitable. Ahora, cuando digo crisis económica, me refiero al hecho de que vamos a tener obligatoriamente una crisis económica global, que ya se está viviendo, una crisis económica nacional en todos nuestros países, y en muchos casos una crisis económica personal. Y esa es la más compleja porque eso va a producir todo tipo de perturbaciones en nuestra convivencia. Ahora, la emoción que embarga es que el mundo está por acabar, y produce una angustia infinita, y los comentaristas, tanto en Twitter como en los medios oficiales, hablan de unos panoramas muy trágicos. A mi juicio, el mundo no se va a acabar. Pero lo que sí va a pasar es que... No tenemos sonido. ¿Perdón? ¿Aló? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, Leonardo, adelante. El mundo no se va a acabar, pero hay mundos específicos que sí se van a acabar. Déjenme explicar a qué me refiero con eso. Todos recordarán, o por lo menos los mayores, recordaremos esta maravillosa empresa que inventó una industria y la globalizó y fue capaz de reinventarse una y otra vez, siempre manteniendo la punta de la conversación a nivel mundial sobre lo que estaba pasando. Hasta que llegó una extraña cosa llamada la cibernética, que nadie entendía mucho y que empezó a amenazar esta conversación. Eso es porque yo... Por favor, si pueden apagar los micrófonos, quienes están administrando, apagarle el micrófono al resto. Muchas gracias. Y entonces,
como digo, la cibernética empezó a amenazar y esta industria empezó a tratar de defenderse, inventando todo tipo de innovaciones que permitieran mantener el mundo de las máquinas de escribir vigente. Esta máquina ya tenía memoria digital, podían administrar ciertos textos, almacenarlos y imprimirlos después, etc. Sin embargo, llega un momento en que esta nueva industria deja de llamarse cibernética, pasa a llamarse informática, y el mundo de la máquina de escribir desaparece. Entonces, si bien no es verdad que la vida se va a acabar, lo que sí es verdad es que hay un pedazo, hay ciertos mundos que sí se van a acabar. Y por lo tanto, es súper válida la pregunta de entender qué mundos se van a acabar. Porque el problema de Olivetti es que no fue su falta de gestión, no fue su falta de calidad, no fue que no haya algo que no hayan hecho. Hicieron todo lo que podían hacer, salvo que su era ya se había acabado. Entonces, lo primero, como digo, es inevitable la crisis económica. Lo segundo es, a mi juicio, es inevitable que se acelere el crecimiento de la economía exponencial. ¿Qué quiero decir con esto? Todos tenemos claro de que el turismo va a sufrir mucho en esta crisis. Ya hay buena parte del turismo a nivel mundial que ha sufrido y hay muchas empresas que han quebrado, pero lo interesante es que el turismo no va a sufrir de manera pareja. Todos tenemos claro que el Marriott va a tener una dificultad mucho mayor que Airbnb. No solamente por el modelo de negocio, sino además por la manera que tienen estructurados sus bienes, la manera en que pueden flexibilizar su economía. Son dos planetas muy distintos. Airbnb vive en esta economía exponencial. De hecho, todos hemos vivido la dificultad que han tenido el almacenero de la esquina. Sin embargo, eso no ha sido lo mismo para Rappi, que por el contrario ha crecido exponencialmente. Entonces, esta misma conferencia que estamos teniendo, no la estamos teniendo presencialmente como otras veces, sino que la estamos teniendo a través de esta empresa llamada Zoom, que muchos de nosotros no conocía hasta antes de la pandemia. Entonces, no necesito explicar el maravilloso crecimiento de Zoom. No es verdad que toda la economía del mundo se está acabando. La economía de Zoom está yendo maravillosamente, pero mientras Zoom crece, obviamente las aerolíneas se han ido todas medianamente al carajo. Entonces, el punto es que cambia quién le va bien y quién le va mal. No es que a todos nos vaya mal. A los que están montados arriba de la economía exponencial, como Zoom, les pasa que hoy día vale Zoom lo mismo que las 7 principales aerolíneas juntas. Y pasó de 10 millones de reuniones por día a 300 millones de reuniones por día en cosa de 4 meses. Entonces, hay una economía a cual la crisis le ha sido muy bien. Y cuando digo economía exponencial no me refiero solamente a lo digital. Ustedes podrán suponer que tanto lo farmacéutico como la genómica están viviendo su mejor momento. La cantidad de inversión en entender el ADN, en entender cómo producir fenómenos de inmunología, en entender remedios, es impresionante lo bien que les ha ido. Entonces, lo que quiero decir es, no es que el mundo se vaya a acabar, es que hay ciertas economías, hay ciertos planetas que van a desaparecer y hay otros que están emergiendo con mucha fuerza. Por lo tanto, lo que iba de salida va a salir más rápido, lo que venía entrando va a entrar más rápido. Y por último, esto está produciendo un cambio en la manera que miramos el mundo. Si uno agarra a toda la humanidad y la encierra durante varios meses, nos ponemos a pensar,
Y tenemos todo tipo de pensamientos, algunos bastante destructivos, algunos bastante etílicos, pero claramente nos empieza a entrar dudas sobre lo que hemos estado haciendo, nuestros estilos de vida, lo que está pasando con el planeta, y imágenes como esta que se han repetido en todas partes, de los pavos reales en Madrid, la jabalí en París, las cabras en Escocia. Todo esto, más allá de la anécdota, nos hace reflexionar sobre el rol del ser humano en el planeta. Y si además de eso uno toma en consideración que tiene cientos de millones de estos activistas millennials encerrados, la verdad es que la conversación mundial está cambiando a gran velocidad. El hashtag más importante hoy día en Europa es obviamente Build Back Better. ¿Qué significa eso? Significa reconstruyamos mejor. A nadie le cabe la menor duda de que esto es una tragedia a nivel global. Sin embargo, al mismo tiempo, a nadie le cabe la menor duda de que la escala de lo que estamos viviendo es aún muy pequeño. Si ustedes miran, esto es por número de millones de muertes. La peste bubónica mató 200 millones de personas, el SIDA ha matado 35 millones de personas, y el COVID que nos tiene encerrados ha matado a 22.000. Claramente, la amenaza que se nos viene es mucho mayor que lo que estamos viendo. Podríamos estar frente a una situación 1000 veces más grave que lo que estamos viviendo. Y eso todo el mundo lo sabe. Y eso todo el mundo sabe también que tiene algo que ver con nuestro estilo de vida. Por lo tanto, lo que yo recomiendo es que vayamos acostumbrándonos a que ella y otras como ella van a aparecer en nuestras vidas con mucha fuerza. Lo que ha ido pasando en nuestro sentido común, lentamente, es que, como diría un gran filósofo australiano, que los mayores de la sala reconocerán, llamado Cocodrilo Dundee, nos estamos dando cuenta que somos iguales que esas dos pulgas que están paradas arriba del perro, discutiendo sobre de quién es el perro. Frase textual de Cocodrilo Dundee. Y eso nos pone en seria pregunta sobre quiénes somos y qué estamos haciendo. Ahora, yo creo que estos cambios son inevitables. Creo que hay otros cambios completamente distintos que están en juego, que están en duda, que están en pregunta. Nuevamente propongo 3. No digo que son los únicos, pero digo estos son al menos 3 que yo veo que son posibles. Lo primero es que vamos a seguir en nuestra pelea entre la colaboración global o los populismos nacionalistas localistas. Estamos viendo esa tensión y esa tensión solo va a aumentar. El nuevo rol del empresariado también está viviendo un momento de cambio y ese cambio también veremos hacia dónde se dirige. Y todo esto en un contexto de cada vez más tensión política a nivel global y a nivel local. Entonces, ¿a qué me refiero con la colaboración global versus los populismos nacionalistas? En el momento en que estalla la pandemia, lo que queda claro es que para la pandemia, la manera en que nosotros nos dividimos entre nosotros no le hace ningún sentido. Le es irrelevante. ¿Dónde empieza Chile? ¿Dónde termina Argentina? Para el virus es bastante irrelevante. Yo sé que tenemos aduana y tenemos frontera y tenemos todas esas cosas. La verdad, dado nuestra economía, dado nuestro estilo de vida, las fronteras son un poquito irrisorias. Pero lo que es más complejo es que, dado el tamaño de este desafío y dado la manera en que funciona,
combatir la pandemia un país a la vez es exactamente lo mismo que designar un rincón de la piscina para ir a hacer aquello que no deberíamos hacer en una piscina. No tiene sentido. Es una sola la piscina. No tiene sentido pensar que vamos a poder aislar el virus en un país. La pandemia se va a pasear por el planeta una y otra vez. Y si logramos aplacarla en un país, va a volver, va a entrar, si la sacamos por la puerta, va a entrar por la ventana. Entonces, lo que tenemos que entender es que nuestra manera de gobernar el planeta ya no funciona. Si lo pensamos bien, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, inventamos las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la mayor parte de las instituciones, la OTAN, todo lo que, el Fondo Monetario Internacional, todo lo que nos iba a servir para gobernar el planeta, lo inventamos hace 75 años. Ahora, hace 75 años era una maravilla. Logró evitar mayores enfrentamientos, logró administrar la Guerra Fría, logró producir desarrollo económico. Fantástico, hace 75 años. Hoy día ya no tiene la misma fuerza. Entonces, dado que no somos capaces de administrar bien, de manera eficiente el planeta, hay muchos países que han optado por aislarse del planeta. Por decir, olvidémonos del planeta y manejémonos localmente. Y hay muchos líderes que han optado a la hora de ir a las elecciones con un discurso nacionalista que cierra la frontera al resto del planeta y dice hay que administrarse internamente. Ahora, no quiero entrar en la discusión política de si eso tiene sentido o no, si es una medida del año 40 o no. Lo que sí quiero decir es que cuando pensamos en dimensiones como la pandemia o el calentamiento global, esto simplemente no funciona. Porque estamos todos metidos en el mismo barco. Y el calentamiento global está desertificando al planeta completo. Y está produciendo lluvias tormentosas, y está produciendo huracanes, y está produciendo todo tipo de fenómenos climáticos que están golpeando el planeta completo. Si uno quisiera aislarse como país, es solo una ilusión, es solo tapar el sol con un dedo. Desde el punto de vista de estas grandes problemáticas, esto no tiene ningún sentido. Ahora, la pregunta es, bueno, pero si la gobernanza global no funciona, ¿qué hacemos entonces? Bueno, podemos inventar nuevos mecanismos. Para hacernos cargo del calentamiento global, inventamos un fenómeno que se llama la COP. Los chilenos estamos muy sensibles a ese fenómeno porque efectivamente el año pasado teníamos que ser los huéspedes de la COP, cosa que no ocurrió finalmente por todo lo que ya sabemos. Pero el tema es que a nosotros nos tocaba la COP25. Y la COP más famosa es la COP21, que se llama el Acuerdo de París. Probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar del Acuerdo de París. ¿Cuál es la gracia del Acuerdo de París? ¿Por qué nos importa tanto? ¿Por qué la celebramos tanto? Porque fue el primer momento en que la humanidad se puso de acuerdo en lo que había que hacer con el calentamiento global. Ahora, si tomamos en cuenta de que la COP ocurre una vez al año, significa en la práctica, si en la COP21 nos pusimos de acuerdo, es que nos demoramos 21 años en ponernos de acuerdo. Y la COP26, que es la que toca, en teoría este año, en teoría en Glasgow, digo en teoría porque por culpa del COVID no está claro, probablemente no, probablemente se postergue, pero la COP26 era muy importante porque ahí nos íbamos a poner a actuar. O sea, nos habíamos demorado 21 años en ponernos de acuerdo y nos íbamos a demorar 5 años más en ponernos a actuar sobre el calentamiento global, que todo el mundo dice que nos quedan 10 años para resolverlo. El punto es que ese mecanismo no funciona. A ese ritmo no vamos a llegar. Entonces déjenme explicarles un camino alternativo, que es esta Alianza de Ambición Climática. En septiembre del año pasado, en las Naciones Unidas, liderado por las Naciones Unidas, se inventó una manera de hackear la COP, de generar un mecanismo alternativo. La razón por la cual la COP funciona tan lento es porque, según estatutos, toda decisión tiene que ser tomada por consenso absoluto.
Por lo tanto, cualquier decisión requiere de muchos años de trabajo. La Alianza de Ambición Climática funciona de una manera muy distinta. Cada uno se involucra como quiere, como puede, y en el momento que quiere, y a la escala que quiere. Y por lo tanto, lo que ha pasado es que se han sumado 121 países, 449 ciudades. Las ciudades, independientes de que el país se haya sumado o no. Si Estados Unidos no se suma, no importa, la ciudad se puede sumar igual. 992 grandes empresas, 505 universidades, sumando 4.000 millones de dólares en fondos de inversiones para llegar a la carbono neutralidad. La Alianza de Ambición Climática tiene un solo objetivo, llegar a la carbono neutralidad, pero funciona en una lógica distinta, una lógica que no es por consenso, sino que es cada uno se suma como quiere. Resultado, de septiembre del año pasado hasta ahora, en menos de un año, 1/3 de la humanidad se ha sumado. Esta es la velocidad que requerimos, esta es la manera en que tenemos que empezar a funcionar, pero no es la manera en que necesariamente hemos funcionado los últimos 75 años. Por lo tanto, lo que digo es, dado que la gobernanza global está caduca, la pregunta es, ¿vamos a optar por los nacionalismos y cerrarnos? ¿O vamos a hackear estos mecanismos y vamos a ser capaces de producir colaboración abierta y extrema entre los distintos países para resolver los grandes problemas de la humanidad? Eso está todavía en veremos. Yo veo que hay fuerzas que empujan en los dos lados, en los dos sentidos, con mucha fuerza, y tenemos la pregunta, localmente, cada uno de nosotros, ¿para qué lado vamos a empujar? Lo segundo, el rol de la empresa. En agosto, el 19 de agosto del 2019, el año pasado, ocurrió esta famosa declaración del CEO Roundtable. Probablemente más de alguno de ustedes habrá escuchado hablar de esto. El CEO Roundtable es una institución donde se juntan a hablar los principales gerentes generales de la empresa del mundo, en particular muchos de los de Estados Unidos. Lo interesante de esta declaración es que por primera vez los gerentes generales de las principales empresas del mundo dijeron el compromiso de la empresa no es solo con los accionistas. No es que no sea con los accionistas, es que no es solo con los accionistas, sino que con todas las partes involucradas, lo que los gringos llaman los stakeholders. Y cuando una carta como esta es firmada por las principales empresas, por los principales gerentes generales, incluso muchos dueños de empresas como Coca-Cola, Visa, Ford, Apple, Amazon, Walmart, MetLife, Mastercard, 50 de las principales empresas del mundo, entonces esta cosa de que la empresa tiene una responsabilidad con la sociedad deja de ser un discurso marginal de alguna gente que está con ideas raras en la cabeza y pasa a ser la manera oficial de hacer empresa. Ahora, esto tiene su reflejo en lo que pasó en enero en Davos, en el Foro Económico Mundial, en que aprovechando que acababan de que se iban a cumplir 50 años, declararon que iban a cambiar su misión. Y su misión fue, a partir de ahora, el Foro Económico Mundial tiene como objetivo pasar del capitalismo de los accionistas al capitalismo de las partes interesadas. Ahora, esto claramente marca tendencia, el mundo va para allá. La pregunta es, si dada la crisis económica que viene, ¿vamos a echar marcha atrás? ¿Vamos a volver a centrarnos solo en los accionistas? ¿O por el contrario, dado el activismo, dado el cambio cultural, vamos a acelerar este proceso? Ahora, claramente, la comunidad empresaria es particularmente visionaria cuando habla de ciudadano empresario, porque esto que está ocurriendo como un cambio hoy a nivel planetario está ya integrado en la conversación central que tienen ustedes. Yo me acuerdo la primera vez que estuve allá y miré los lienzos que habían
abajo del escenario, la discusión, el rol que ustedes le estaban asignando al empresariado era muy cercano a este gran cambio que, digo, está ocurriendo a nivel mundial. Por último, una seria posibilidad es que salgamos muy, muy tensionados de esta crisis. No necesito explicar la dificultad que está teniendo Trump con China. Trump en algún momento tiene que ser capaz de asumir la dificultad que está teniendo Estados Unidos en esta crisis. En este momento vamos en 118.000 muertos, lo que es radicalmente distinto a lo que está pasando en el resto del planeta. Y uno podría pensar que es un problema del tamaño de Estados Unidos, pero si ustedes miran las cifras de China, claramente el problema es otro. Ahora la pregunta es si Trump va a asumir personalmente la dificultad que ha tenido Estados Unidos para enfrentar el virus, o si va a hacer lo que ha solido hacer últimamente, que encontrar algún chivo expiatorio. Ahora, el chivo expiatorio no es muy difícil de encontrar. Ya Trump estaba metido en una guerra comercial hace rato con China, y habíamos tenido una guerra compleja a nivel planetario respecto al 5G, al nivel de que el vicepresidente de Estados Unidos andaba circulando por el planeta tratando de convencer a los países de no comprar el 5G de Huawei, con el argumento de que eso permitiría que los chinos espiaran nuestra información, como si nosotros no hubiéramos visto las películas que demuestran de que ellos, los norteamericanos, ya tienen toda nuestra información. En fin, lo que pareciera ser el comportamiento natural de Trump es que efectivamente pretenda echarle la culpa a China del coronavirus, y eso solo va a tensionar la relación mundial. Es difícil imaginarse hoy día una guerra del tipo bélica, pero una guerra fría es bastante disponible, es bastante posible. Y no es el único que anda en ese juego. Un pasquín alemán dibujó esta boleta que había que pasarle, esta factura que había que pasarle a los chinos por todo el daño que le habían hecho a la economía alemana, lo que implicó que finalmente Alemania tuvo que salir a pedir disculpas. Pero lo que es más complejo es hacerse la pregunta de si realmente queremos tener un conflicto con China. Hay que entender que China, si bien es la segunda economía más grande del mundo, claramente a la velocidad que va a pasar a Estados Unidos muy prontamente. Estamos viviendo muy probablemente el decaimiento lento de la potencia de Estados Unidos como hegemónica en el mundo, y el surgimiento de China a gran velocidad. El problema que tenemos, en particular nosotros, es que no entendemos China. No tenemos la menor idea de qué estamos hablando. Hay que pensar de que nosotros principalmente somos cristianos, judíos y musulmanes. Y así todo no somos tan así. La civilización occidental ha tenido más de algún problema con el pueblo judío, y con los musulmanes les tenemos un susto, pavor, más o menos, a pesar de que estas tres religiones vienen de exactamente el mismo lugar. Pero estos tipos son confucionistas, taoístas, budistas, son otros juegos, son otras lógicas que nosotros no entendemos, que nosotros no hemos vivido, que nosotros no hemos estudiado. Occidente lleva 500 años
metidos en esta lógica del Estado-Nación. Y creemos que la humanidad entera funciona así. Lo interesante es que los chinos, la verdad, no se entienden como un Estado-Nación, se entienden como una civilización. Y una civilización que no tiene 500 años, que tiene 2500 años. Y se entienden a sí mismos como una etnia. Y como etnias nos miran a nosotros como un planeta completamente distinto. Por último, nosotros llevamos los últimos 150 años peleándonos a balazo entre quienes creen en el Estado, en un Estado fuerte, y los que creen en el libre mercado. Y los chinos son capaces de creer en ambas cosas al mismo tiempo. Eso a nosotros no nos hace ningún sentido. Creemos que es una estafa o que en alguna parte nos están engañando, y no. Lo que pasa es que ellos viven en un planeta distinto. Entonces, si no nos tomamos en serio lo que implica China, este conflicto, tanto local como global, nos va a pillar muy de sorpresa. Ahora, ¿por qué digo local? Porque la crisis económica, como dije al principio, nos va a producir infinita angustia personal. Nos va a producir dificultades a nivel familiar, a nivel personal, de cómo llegar a final de mes. Y la pregunta es cómo lidiamos con esta frustración, cómo lidiamos con este dolor. En Chile, mi apuesta es que no hay muchos caminos. El camino, si no logramos aliviar el dolor de la ciudadanía, es volver a lo que tuvimos a fines del año pasado. Salvo que esta vez va a volver con mucho más fuerza. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿y Córdoba? Cuando salgamos de la pandemia y salgamos con infinitos desafíos personales, económicos, la pregunta es, ¿nos vamos a apuntar a todos, entre todos con el dedo? ¿Vamos a echarnos las culpas entre todos? ¿O vamos a tomarnos de las manos y vamos a resolver esto entre todos? A mi juicio, la diferencia está en si existe lo que yo llamo el nosotros. Cuando estamos en dos barcos distintos y estamos en pugna, hacerle hoyo a tu barco es súper rentable para mí. Cuando estamos ambos en el mismo barco, hacerle hoyo al barco es completamente ridículo, porque nos vamos a hundir juntos. La pregunta es si somos capaces de producir en nosotros, si somos capaces de cuidar en nosotros. Ahora, hay mucha gente que tiene mucho interés en destruir en nosotros, porque saca ventaja política de ello, porque puede vender más diarios, porque polinizar me produce más seguidores en las redes sociales. Pero a la hora de enfrentar esta pandemia y enfrentar la crisis económica que viene, la verdad es que si estamos todos peleados con todos, va a ser 10 veces más difícil y vamos a producir muchísimo más daño. Y si somos capaces, por el contrario, de construir puentes, de generar espacios de colaboración y de reconstruir una sensación de que juntos somos un solo país, somos una sola ciudad, somos una sola región, existe mucho mayor capacidad de aliviar el dolor y de salir mejor parados de todo este proceso. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio, que va a consistir en dividirnos en grupos y responder dos preguntas. La primera pregunta es quiénes somos, es decir, que cada una de las personas que queden en el equipo, la máquina va a dividir los equipos automáticos, ustedes no lo tienen que hacer, lo vamos a hacer nosotros. Pero posiblemente queden en un grupo con gente que ustedes no conozcan, y por lo tanto el pedido es que se presenten, si se conocen todos, más rápido el proceso. Y luego la segunda pregunta es, ¿cómo cuidamos nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer los que estamos ahí? El pedido no es que elaboremos una carta para
ir a decirle al gobierno central qué es lo que tiene que hacer. No, no, no. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo yo ayudar a tender los puentes, a construir un nosotros que permita que la salida de esto sea menos polarizada y más colaborativa? Entonces, los dejo en manos de Francisca, que les va a explicar cómo hacer el ejercicio. Doña Francisca. Hola a todos y todas. Como explicó Leonardo, automáticamente se van a ir a salas diferentes y la idea es que tengan 10 minutos para conversar sobre las preguntas y cada uno de los grupos debe escribir después la conclusión en la lámina que les mostró Leonardo. Va a estar compartida a través de un link en todos sus grupos para que puedan editar la conclusión final. Y después van a volver automáticamente a este mismo salón donde están todos conectados. Ahora Leonardo está mostrando la lámina de los grupos. Se van a separar, como dijo, 30 segundos para presentarse y ahí conversar sobre la conclusión. Cualquier duda que tengan, yo me voy a estar paseando por los distintos grupos en caso de que no puedan acceder al link o tengan alguna duda respecto a la dinámica. Vimos lo que era inevitable, vimos lo que a mi juicio es posible. Lo que tenemos como último punto es qué vamos a hacer al respecto. Y yo propongo nuevamente 3 caminos de acción. Lo primero es fortalecer la economía local. No cabe la menor duda, como digo, que vamos a tener una crisis económica y si no nos tomamos en serio, entre todos, la economía local, vamos a tener serios problemas. Lo segundo es cómo ayudamos a los distintos actores a migrar a la economía exponencial. Y por último, cómo fortalecemos el ecosistema. Entonces, una de las gracias que tienen estos nacionalismos es que efectivamente ponen el énfasis en la economía local. Y entonces es de las pocas cosas que le aciertan a esta era de empujar la economía local, pero tiene todos los otros dificultades que le conocemos, ¿no? Entonces, la pregunta de fondo es, ¿cómo hacemos que la riqueza en alguna parte se mantenga en la región? En la medida de que no cuidamos de la empresa local, es muy fácil que en este proceso salgamos más dañados de lo que entramos, ¿no? Entonces, tanto la pandemia como la economía se va a jugar ciudad por ciudad, región por región. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para cuidar lo que tenemos? ¿Cómo hacemos para fortalecer lo que tenemos? Y parte de fortalecerlo es ayudarlos a migrar a la economía exponencial. Yo sé que cuando digo economía exponencial, a todo el mundo se le imagina instantáneamente en la cabeza Zoom, Google, Facebook, Instagram, pero no es necesariamente eso. Obviamente que esos son los grandes gigantes, pero la verdad es que la empresa tradicional también puede migrar a la economía digital. Generalmente a esto se le llama transformación digital, lo cual hace un poquito de susto, y generalmente se ilustra con cosas tan exóticas como esto, pero la verdad no es algo tan complejo. No estamos hablando de transformarnos en cyborg, sino que estamos hablando de digitalizar todos los procesos que puedan ser digitalizados. Significa informatizar todo lo que podamos informatizar. Y eso, proceso a proceso, intercambio por intercambio, canal de venta por canal de venta, vamos lentamente migrando empresas altamente tradicionales a empresas que tengan mayor capacidad de resiliencia en este nuevo panorama. Ahora, si bien no estoy diciendo que el próximo Google tiene que salir de Córdoba, igual hay gente que la idea de digitalizar sus procesos o sus productos les parece lejana o les parece difícil. Y aquí hay que aprovechar
a los emprendedores, porque los emprendedores más jóvenes tienen un alma digital por naturaleza. Vienen de ese mundo, como diría Don Tapscott, son nativos digitales, y por lo tanto esta migración no es migración para ellos, es la manera en que viven. Y por lo tanto, la colaboración entre las grandes empresas tradicionales y los emprendedores es el camino más fácil para migrar a esta economía exponencial. Y eso significa, en el fondo, tomarse en serio el ecosistema que tenemos. Tomarnos en serio la capacidad de colaborar entre los empresarios y los emprendedores, entre las industrias tradicionales y las industrias digitales emergentes, entre las grandes empresas y las pequeñitas sofisticadas. ¿Cómo somos capaces de salir de nuestra zona de confort y danzar con los otros? Va a permitirnos acelerar este proceso de cambio y hacerlo más fácil. Ahora, a mi juicio, la comunidad empresaria es un gran factor que puede tender esos puentes, que puede generar esa conversación. De hecho, dentro de la comunidad empresaria conviven las empresas tecnológicas con las empresas más tradicionales. Y por lo tanto ya existe un cierto ánimo societatis que permite colaborar, que permite construir juntos, que permite hacer el proceso de transición de la mano. Entonces, yo creo que tienen que tomarse en serio que ustedes pueden ser parte central del motor de cambio. Y que por lo tanto, en esta encrucijada en que obligatoriamente el mundo va a cambiar, ustedes pueden ser parte no de los que sufren el cambio, sino de los que lideran el cambio. Y yo creo que esa es la invitación central. La pregunta es, ¿qué podemos hacer en serio para que aprovechemos las oportunidades que vienen en el post-COVID y disminuyamos al máximo el daño que nos puede producir todo esto? Que disminuyamos en serio el sufrimiento que esto puede producirnos. Estoy seguro que hay regiones que van a salir muy, muy golpeadas, tanto en lo médico, en lo económico, como en lo político, y van a haber regiones que van a salir muy fortalecidas, habiendo reconstruido un ánimo societatis, habiendo reconstruido un tejido social, habiendo reconstruido un nosotros, y habiendo inventado una manera de aprovechar esta crisis para quedar mejor parados en la economía que viene, en la economía exponencial. Entonces, vamos a hacer el segundo y último ejercicio, en que nuevamente les vamos a pedir que se presenten, en que nuevamente les vamos a pedir que reflexionen juntos, y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Ya no para nosotros, sino para producir el cambio, tanto tecnológico como social, cultural, que nos permita surfear la ola de la crisis económica, que nos permita aprovechar esta situación para salir fortalecidos económicamente y no salir destruidos. Eso está en la balanza, eso se va a jugar ciudad por ciudad, y va a depender de lo que nosotros hagamos. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? El ejercicio es el mismo, se presentan, la máquina los invita a irse al grupo, y responden la pregunta en el link que va a haber en el chat, y nos vemos en unos minutos más. Ustedes se pudieran dar cuenta, logramos que todos los grupos escribieran. Nosotros vamos a poner esto ordenadito para que quepan todos los textos, etcétera, etcétera, y se los vamos a enviar junto con la presentación y junto con una tarea que tenemos para hacer entre esta sesión y la próxima. Les vamos a mandar un documento
que tienen que leer si quieren para seguir reflexionando sobre los temas, y un video sobre el crecimiento de China para poder entender mejor este fenómeno. Lo que viene ahora es en los últimos 15 minutos de nuestra reunión, es tener un espacio de preguntas y respuestas sobre los temas, inquietudes que hablamos, reflexiones que tengan, etc. Don Isra, si usted quiere ir moderando. Sí, no hay preguntas en el chat, o sea, salieron muchas preguntas allí en general en los grupos, Leonardo, pero me parece que sería bueno que si alguien levanta la mano con una pregunta allí, para ir contestándolo. Si les parecen allí, Leonardo, vos lo podés ir viendo directamente también tú. Sí, lo que pasa es que como hay 4 pantallas, entonces si alguien levanta la mano, en la tercera pantalla no lo vamos a ver. Va a ser, hay una función en el chat donde cada persona puede apretar un botón que dice levantar la mano para pedir la palabra, y ahí Exacto. vamos viendo. Federico levantó la mano. Ahí voy. No. Gracias, Leonardo. Más que la pregunta sería la siguiente. Dijiste vos en tu exposición que había que fortalecer la economía local, ¿no es cierto? Porque en la pandemia va a generar distintas zonas, ¿no? Distintas economías, distintos ecosistemas, algunos que van a salir muy favorecidos y posiblemente unos mucho más empobrecidos o más complicados, ¿no? Y por otro lado, me resultaba como poco entendible, en realidad no lo entendí, por eso lo planteé en el grupo en el cual yo participé, cómo esta idea de la economía local, que uno lo asocia más a cerrarse, a estar más con su comunidad inmediata, cómo compatibilizar con esta idea de digitalizarnos y hacernos exponenciales, que significa el modelo de exacerbar de alguna manera el modelo de la globalización, ¿no es cierto? Nada, no lo entiendo, entonces te lo pregunto. Así de fácil. Brillante pregunta. Efectivamente, creo que, como tú bien dices, hay una contradicción, y sin embargo, estoy de acuerdo con ambas cosas. Lo que demuestra lo complejo que son estos tiempos. Creo que efectivamente podemos ayudarnos localmente. Podemos generar redes de confianza y redes de colaboración entre quienes estamos localmente y quienes nos podemos juntar cuando nos podamos juntar, y que podemos comprar local. Y si compramos local vamos a activar la economía local, de todas maneras. Sin embargo, el juego a la larga se juega global. Y por lo tanto, tenemos que ayudarnos localmente entre nosotros para ser mejores para jugar el juego global. Entonces hay que jugar en las dos canchas al mismo tiempo, es como un ajedrez en 3 dimensiones. Bien. Lo que efectivamente puede ser más complejo que lo que estábamos acostumbrados, pero creo que hay que asumir de que efectivamente la vida está más compleja de lo que estábamos acostumbrados. Y que nuestra intención de encontrar soluciones fáciles nos va a llevar por mal camino, porque va a significar en muchos casos, cuando gente propone soluciones fáciles, es que están simplificando, y están obviando variables, y están escondiendo variables. Entonces, sí, vamos a tener que vivir en contradicción, con alegría y tranquilidad, pero sí. Bien, muchas gracias. Ahora lo entendí. Muchas gracias. Leonardo, Sí. hay una pregunta, si Sistema B o Empresas B es una alternativa. Bueno, como dicen los diarios, para transparentar los conflictos de interés, yo soy 100% Sistema B, así que fui director de Sistema B en Chile durante 2 años, hace ya 2 años atrás,
y hoy día en alianza con Sistema B estamos empujando las ciudades más B. Entonces yo sí creo que Sistema B es uno de los caminos, pero no es el único. Hay muchos caminos en este minuto. Existe el capitalismo consciente, existen muchas alternativas que están estudiando cómo jugar en esta nueva cancha. Yo le apuesto personalmente a Sistema B, pero no como la verdadera verdad, sino que como uno de los caminos posibles. Y uno que a mí en particular me gusta mucho, porque implica asumir responsabilidad personal. Porque no le traspasa la responsabilidad al Estado, sino que dice que cada empresario puede asumir su compromiso y su manera de entender cuál es su nuevo rol en la sociedad. Y permite medirlo. Leonardo, sí. La misma, no, en línea con lo que plantea Federico. Juan Manuel Martínez levantó la mano. Estoy hablando yo, Israel. Bien. En línea con lo que planteaba Federico, yo veo un par de contradicciones más en lo que estábamos hablando, porque cuando uno habla también de no contradicciones excluyentes, sino cosas paradójicas, digamos. Uno habla por ahí de digitalización y se imagina con, en cierta forma, automatizar o despersonalizar cosas, y por otro lado vemos corrientes que están apuntando fuertemente a lo artesanal, a lo local, a las cosas con personalidad y con alma. Entonces son pero sin embargo, la digitalización en algunas partes de los procesos también es algo indispensable. Entonces, por ahí vemos cosas que son productos que son muy ancestrales, por así decirlo, retrógrados, con herramientas muy digitales para la distribución, y vamos separando por partes, y vemos estas cosas que nos parecen confusas, pero es como vos decís, tenemos que jugar en 4 o 5 canchas al mismo tiempo. Agrego una cosita que me llamó la atención. Yo hace rato que vengo viendo lo de China también y leyendo para tratar de entender la cosa que es imposible, pero por lo menos tratar de acercarte a la mentalidad del tipo. Pero el énfasis de lo colectivo por sobre lo individual, que creo que es para lo que más contrasta con lo nuestro, para ellos el colectivo está antes que el individual, y no ni bueno ni malo, es distinto, es otra forma de pensarlo. Creo que nos va a ayudar también a servir de catalizador este proceso que ya se está dando en Occidente de una cierto fastidio con el exceso de individualismo. No estoy muy seguro cómo vamos a lograr ensamblar y qué tipo de colectivismo vamos a hacer los occidentes, que no va a ser el mismo que el de los orientales, sin duda, pero va a ser algo interesante de ver cómo sucede. No sé cómo la ves vos, Leonardo. 100% de acuerdo. Yo tiendo a pensar que el camino es por el lado del ejemplo que di de la alianza, en el sentido de que podemos construir un colectivo, pero que no nos amarra, que no nos obliga, que no implica una sumisión al colectivo, que en alguna parte lo que a nosotros los occidentales nos produce un poco de susto, ¿no? Esta sensación de que si me embarco en el colectivo tengo que transar y abandonar mis propias causas y mis propias inquietudes. Y si bien efectivamente yo concuerdo contigo de que los chinos tienen esta cosa de que el colectivo es más relevante que el individuo, por otro lado, los chinos siempre han tenido un entusiasmo por el dinero, que para a nosotros es como extraño, pero tuve el privilegio de estar en China, y efectivamente, si mi memoria no me engaña, el número 8 es el número de la abundancia económica. Y cuando estuve en el templo del Buda Jade, un templo muy relevante, había una sala entera que estaba entera grabada con 8s. Y estamos hablando de una sala hecha hace 1000 años atrás. Entonces, hay una conversación que no significa que los chinos, quiero decir que los chinos no es que sean completamente sin ego. Para nada. Leonardo, hay un libro, aprovecho para recomendar, que tuve la oportunidad de leerlo, Henry Kissinger, que es tal vez un político occidental bastante relevante del último siglo, escribió hace no mucho, hace 6-7 años, un libro que habla del momento en que China se reincorpora a la sociedad occidental con Nixon allá por aquel momento. Sirve muy bien para entender el contraste, esas formas de pensar la política, el orden mundial y la economía, que diferenciaba a Estados Unidos y China. Te estoy hablando hace
50 años, pero que explican a dónde estamos parados hoy. Absolutamente. Ahora yo creo que efectivamente históricamente nosotros nos movemos en una suerte de péndulo, y creo que hicimos un extremismo, nos fuimos al extremo del individualismo, y tenemos que volver a reconstruir nuestras sociedades y nuestra familia y nuestros grupos de pertenencia. Lo cual, nuevamente, es contradictorio con el hecho que vamos a ser cada vez más globales, y que yo estoy teniendo en este momento una conversación desde mi casa con gente que está en Córdoba. Entonces, pero ambas cosas están ocurriendo al mismo tiempo, porque cuando veo a mis padres, también los veo por este mismo camino. Entonces, Hoy leí justamente un artículo que me llamó la atención, que hablaba que en Europa y en Suecia, fundamentalmente en aquellos países, se estaba volviendo a la educación parental, a que los papás se queden en su casa a cuidar a sus hijos y se dediquen más horas de cuidar a sus hijos que lo que estaban haciendo últimamente. O sea, volver a hace 30, 40 años atrás, porque quieren que los niños crezcan más sociabilizados y no criados por gente que no son de la familia. Así que me llamó mucho la atención, porque justamente lo que estamos hablando ahora, ¿no? Me llamó la atención el artículo, porque de lo que estamos ahora, que los niños viven solos y que las mamás y los papás trabajamos, se está retrocediendo. Volvemos a pasar más horas con nuestros hijos y a criarlos distintos. Entonces es un poco eso también, ¿no? Aquellos como yo que tenemos la suerte de poder seguir trabajando en medio de la pandemia, efectivamente tenemos el privilegio de tener un tiempo con los hijos que generalmente no ocurría, porque las mismas horas que uno le dedicaba a trabajar lo hacía fuera de la casa, y ahora lo hago dentro de la casa, y por lo tanto efectivamente puedo almorzar todos los días con mi hija, que es un privilegio, que es parte de los regalos. Claro, tomando en consideración que pertenezco a la pequeña élite mundial que puede seguir trabajando como si nada, haciéndolo virtualmente. Van quedando 2 minutos hasta que termine esta sesión, por lo tanto, ¿alguien algo más? Hay una pregunta allí, no podemos con todas las preguntas, pero si la pregunta es, ¿cuáles serían las competencias que se debería entrenar para el próximo mundo? A ver, yo creo que la competencia número 1, y creo que a nadie le extraña, es el aprender a aprender. O sea, el nuevo mundo viene acelerado en todas las dimensiones, y todo lo que nos negamos a hacer, hoy día lo estamos haciendo a gran velocidad, quieralo o no. Esta misma reunión, existía la tecnología para hacerla hace 10 años, y no la hacíamos porque las cosas nos hacen así, porque qué aburrido, y ahora todos estamos acostumbrados y trabajamos así, y la discusión que lleva una década de si se sirve trabajar desde la casa, la pandemia la zanjó de un golpe, y por lo tanto los cambios van a seguir, y van a seguir a gran velocidad, y la pregunta es cuál es nuestra capacidad de aprender. Y eso no es un problema de coeficiente intelectual, es un problema emocional. Yo siempre doy el ejemplo, quizás alguno de ustedes me lo ha escuchado, del control remoto del televisor. El control remoto del televisor para nosotros representa un gigantesco desafío, porque tiene 70 botones y sabemos usar 3. Sin embargo, cuando queremos hacer algo sofisticado con el televisor, lo que hacemos es pasarle ese control remoto a un niño de 7 años que anda circulando por ahí, y él se entiende los 70 botones. Entonces, claramente no es que los niños de 7 años sean más inteligentes que los adultos, es que el niño de 7 años no tiene susto, y nosotros sí. Entonces, es la manera emocional en que nos enfrentamos al cambio, el desafío, no nuestro coeficiente intelectual. Tenemos una flexibilidad, y la pandemia lo ha demostrado. Hemos cambiado todas nuestras prácticas, todas nuestras maneras de vivir muy rápidamente, y no hemos aclimatado bien, regular o mal, a un nuevo normal. Podemos aprender muy rápido, pero es nuestra emoción la que nos niega, y nos rehusamos y rebatimos y peleamos el punto durante demasiado rato. Entonces, ¿cómo nos adaptamos más rápido? Es una, y la otra es cómo colaboramos con todos. Todavía tenemos un alma muy feudal, y nos encanta ser de izquierda, de derecha,
de Córdoba versus Buenos Aires, de Santiago versus Argentina, y de los latinos versus los gringos, y de los gringos versus los chinos. Tenemos 1000 maneras de dividirnos. Y tenemos desafíos globales que necesitan que nos pongamos de acuerdo y trabajemos juntos, independientes de que sigamos peleados. Hay un libro maravilloso de un canadiense que se llama Adam Kahane, que se lo recomiendo, que se llama Cómo colaborar con el enemigo. Yo creo que es una de las claves de esta era que viene. Necesitamos ponernos de acuerdo y trabajar juntos, porque hay demasiados problemas que tenemos todos juntos y que no vamos a resolver por separado. Y esta posibilidad que tenemos de hablar entre todos instantáneamente y de manera global nos permitiría eso, si es que estuviéramos emocionalmente y políticamente dispuestos. Entonces necesitamos aprender a colaborar de una manera que no sabemos. Bien. Por el tiempo, Rafa Ibáñez, ¿podrías hacer un cierre? Así después el cierre también Leonardo. Bárbaro, Isra. Ante todo, gracias Leo por nuevamente iluminarnos, Isra por generar el espacio con el equipo de comunidad. En las últimas reuniones que hemos tenido, algo que ha dado mucho vuelta en el grupo, que es la calidad de una organización está dada por la calidad de las conversaciones. Y ante todo celebro por esto, porque la calidad de las conversaciones que se ha tenido en el grupo, como en el grupo total como en los individuales, habló de algo que estaba bastante lejos de la coyuntura y de la razón. Este espacio lo celebro fuertemente porque es un habilitador para poder corrernos de todas esas conversaciones que atrasan. Los invito, cuando terminen, vayan al diario, al periódico de cualquier país, y más del 80% habla de una situación que ya pasó. No está hablando de lo que viene, de cómo construirlo, de cómo integrarlo. La mayoría de las conversaciones nos anclan, y esta conversación es un espacio habilitador para pensar cómo cambiar eso. Creo que en todos los grupos se compartió un esquema más de propósito, es decir, que el propósito nos guíe. Por supuesto que todas las empresas tenemos objetivo, misión, visión, OKRs, indicadores, Key Performance, pero digo, si no van atrás de un propósito, es medio que pierde un poco ese norte, ¿no? Y los propósitos son tremendamente perdurables, y las razones son circunstanciales. Entonces, si con el ego le aflojamos las razones, que es lo que yo hoy opino en función de lo que sé, del contexto, del tiempo que tengo para participar, del tiempo que vivo, de mis circunstancias, creo que bajamos las pretensiones de las razones y apuntamos a un propósito. Creo que también puede ser un espacio enormemente de co-creación. Yo tomo los regalos del COVID. Creo que el COVID nos ha regalado muchas cosas. En lo particular, muchos lo mencionaron, en mi vida estuve 30 días seguidos en mi casa, y me ha regalado esa posibilidad. Creo que es un aprendizaje de que hay otra forma de hacer las cosas, claramente, porque antes no tenía tiempo, y me acomodó un solo cachetazo. Recién me voy a tomar una de las palabras de Leo cuando estaba terminando, que me cambió un poco la mirada. Dice que hay 1000 maneras de dividirnos. Digamos que quiere decir que hay 1000 razones. Y esas 1000 razones son las mismas razones para unirnos. Si yo le digo a un chileno de quién es el pisco, si es de Chile o de Perú, se matan. ¿De quién es la arepa? Si es de Colombia o de Venezuela. ¿De quién es el dulce de leche? Si es de Uruguay o de Argentina. Y la misma razón que hoy nos matamos, nos dividimos y hasta establecemos dónde nació Gardel, y así podemos seguir, ¿no? O cuál es el más yogo bonito, si el de los brasileros o el de los argentinos, y vamos. Esa misma razón, si pudiesen el chileno y el peruano que el mundo tomara más pisco sour, que el argentino más el uruguayo convirtieran el dulce de leche, el Río de la Plata y el tango binacional, y el mundo se escuchara más tango y se
comieran más dulce de leche. Y si el yoga bonito los usáramos para enaltecer el hermoso deporte que es el fútbol, y si la arepa fuese una parte de la cultura internacional y no solamente caribeña de ese solo sector del planeta. Por lo tanto, es cambiar la perspectiva, muchas veces nos da la posibilidad de empezar a co-crear en ese nuevo mundo. Gracias, la verdad que personalmente lo he vivido como un nuevo placer. Gracias. Leo, todo tuyo. El cierre. Sí, muchas gracias a todos, muchas gracias por la paciencia. Lamento tener que cerrarles las salas cuando tienen que dejar de hablar para que podamos seguir avanzando, pero ya nos vamos a ir acostumbrando a que hay un relojito que dice cuándo se va a cerrar, así que no debería ser tan sorpresivo. Pero aplaudo que tengan esta conversación. Creo que es la conversación que hay que tener. Creo que la humanidad se está reinventando y va a estar dividida entre aquellos que quieren mantenerse en lo conocido porque el resto les da susto, y aquellos que quieran liderar el cambio pensando sobre qué es lo que necesitan hacer. No sobre un cambio impuesto, no sobre un cambio correcto dictado por un tercero, sino desde la discusión honesta de cuál es el futuro que queremos para nosotros. Entonces, el hecho que tengan este tipo de espacios para conversar y reflexionar sobre el mundo que ustedes están creando, lo aplaudo, lo felicito y realmente un privilegio poder participar de la conversación. Así que muchas gracias. Las tareas les van a llegar por correo, vía Isra, supongo, el paper y el link al video, y nos vemos en unas semanas más. Bien, gracias Leonardo. El próximo encuentro va a ser el día 7 de julio, le vamos a mandar mucho material. En la temática del próximo encuentro, para que todos estén preparados, va a tener que ver con el segundo encuentro, cuál es el nuevo rol de las empresas en la sociedad, cuándo y por qué apareció este nuevo rol, cómo responder a las preguntas y las demandas de la sociedad y de los consumidores, lo que le están exigiendo las empresas hoy, cómo aprovechar estos cambios para fortalecer la competitividad y sostenibilidad de las empresas. Y también quisiera agradecerles a la cantidad que tenemos de invitados de las diferentes ONG, que son personas del entramado, y también la invitación a que todos los empresarios que están aquí, si quieren invitar a alguna otra empresa que quisiera que participe de esta experiencia, que se comuniquen conmigo. Ustedes tienen mi teléfono para que podamos ver la manera que puedan estar. Creemos claramente, como decíamos en los grupos, que la fuerza del entramado nos va a dar la posibilidad de crear un mundo con mucho más integración. Así que lo que a mí respecta, y con el staff de Comunidad Empresaria, que ha trabajado mucho para este encuentro, con la gente de Gulliver, gente muy querida, que también forman parte de la comunidad, de gente de Leonardo y Francisca, muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado, y sobre todo poder darnos cuenta que estamos en el camino de una comunidad que esté viendo más allá de la coyuntura, y trabajar, como siempre decimos, la convergencia. Muchas gracias a todos, espero que lo hayan disfrutado mucho, y nos estamos viendo en la próxima. Saludos a todos. Gracias, abrazos. A todos, podemos abrir el micrófono de todos y nos saludamos también. Gracias a todos. Chao, gracias por todos. todo. Nos vemos. Chao. Gracias, Leonardo. Gracias. Hasta luego, gracias Irra. Gracias.